tengo que estar a las 11 dando charlas hasta tarde. Si no, me quedaba con ustedes. Y yo les cuento un poco cómo es. Hoy vamos a tener, yo voy a hablar una introducción de stroke. Esta clase de stroke está en el capítulo que yo escribí del libro, si lo tienen algunos, así que los dos, si no les fotocopian lo que no tiene el libro, donde lo central está en el libro. Con lo cual yo quisiera que esta primera charla, que escriban lo mínimo y después fíjense que está exactamente, los conceptos centrales están en el libro, en el capítulo que yo hice. Y el otro tema es, vamos a hablar de eso, después vamos a hablar de un tema central que realmente central porque que cefaleas primarias y graves, y luego hablar sobre estatus convulsivos convulsiones, también otro día con un concepto del médico de emergencias. 10:30 terminamos, va a haber un break, va a venir el doctor Silvia Videla a hablar de estado alterado, mental alterado, que es muy interesante como hacemos el enfoque de los emergentólogos. A las 12 se van a ir a tomar algo para volver a la 1 en punto, pero hay un doctor que es excelente, doctor Videla, que habla sobre mareos. Las pruebas, cómo vamos a hacer las pruebas funcionales de mareo, es muy interesante y que después, cuando él muestre la mayoría de los mareos, cómo ustedes pueden diagnosticarlos y tratarlos en la guardia y solucionar el problema a la gente de mareos con las maniobras que hacen los neurólogos, sería interesante que lo practiquen y que les piden que lo practiquen. Y a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, hay un mini curso de stroke, unidad de stroke y fibrinolysis, donde la idea va a venir la doctora Zurru con toda la gente de stroke, del equipo de stroke y del hospital italiano, donde van a charlar justamente cómo identificar los pacientes que tienen, que son para justamente fibrinolysis, hacer la escala que es lo más difícil de DH, para clasificarlos, que ustedes pueden hacer el stroke en todos los lugares donde están trabajando, cómo pueden armar un equipo de stroke y hacer después un taller de casos clínicos. Así que hoy la parte neurológica es intensiva. Generalmente, por razones de tiempo, este tema, este curso, se hacía en 2 días. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo que ustedes lo aprovechen. Lo que yo les pido, lo único, es que a la 1 en punto estén porque me pidieran y a las 2 viene la doctora Zurru. Bueno, en primer lugar, lo que yo quiero que hoy se vayan en el concepto, no la charla que voy a dar ahora que es una introducción, sino cuando termine el curso con la doctora Zurru, es el de ver un poco este paciente de 84 años, con antecedentes de hipertensión, cardiopatías isquémicas, justo llegan los cardiólogos, que ingresan al departamento de emergencia con disartria, pérdida de fuerza en un miembro superior derecho de 1 hora de evolución. Tiene 190 a 105 de frecuencia de tensión arterial, frecuencia cardíaca 88 y frecuencia respiratoria 16 por minuto, con una saturación del 96% y un NIH de 14. Yo quiero esto, obviamente, que ustedes lo van a tener resuelto cuando hoy a partir de las 2 hasta las 6 de la tarde, pero antes de las 6 de la tarde del mini curso que tienen de unidad de stroke, este caso ustedes lo van a opinar. Pero antes del caso que le dé información a la doctora Zurru y el mini curso de stroke. Esta paciente que tiene una disartria, pérdida de fuerza de 1 hora de evolución. Le hago una tomografía, vamos a decir, tengo una tomografía, no. Tengo una tomografía y es normal. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Quiere uno? ¿Doctor? Si el... No, perdón. Había otro que vos. ¿Uno quiere hacer algo? Yo bajaría un poquitito la presión, lo pondría. ¿Están todos de acuerdo que le pondría la presión a nuestro? No. Tiene que tener una cifra más elevada. Es cardiólogo, ¿viste? Los cardiólogos están teniendo como presión. ¿Sabes por qué? Mira, estaba pidiendo los cardiólogos se teman la presión. Y con todo cariño, respeto y no faltando el respeto a ustedes que están dentro de ese grupo, los cardiólogos tengan cuidado también como pacientes.
Vaya siempre un clínico para controlarse la presión, el colesterol. Va a terminar con 4 drogas para la presión, 2 drogas para el colesterol, ¿viste? Sexo una vez por semana. ¿Viste? No, el cardiólogo, ¿viste? Todos pacientes con la coronaria fija y todos deprimidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tema es así. Es decir, lo que tenemos que charlar, ¿por qué no necesitas? Decime vos, ¿por qué no? Tu nombre es Sergio, porque yo el pronombre. Tu nombre. ¿Vos? ¿Yo? Sí, Marco. Marco, ¿por qué dijiste que no eres cardiólogos? Porque por el mecanismo de autorregulación cerebral y por evitar una isquemia cerebral a la carretera. ¿Cuánto sería la tensión arterial? Es muy bien lo que dice él, por digamos, la ley de Cushing, justamente para mantener el flujo sanguíneo cerebral, no bajemos la tensión arterial. ¿Cuánto sería la tensión arterial permitida? ¿Hasta cuándo nosotros, en un stroke isquémico, nosotros permitiríamos? Ahora, esto ya lo vieron un poquito. ¿Cuánto no? Es más todavía. No, 210, 120 y una media de 140. Serían los criterios que tenés. Así que vos no le tocas nada, porque se hace más daño de lo que tenés que hacer. Pero en este caso, no tocamos la presión arterial porque es justamente todo lo contrario, el concepto de que el paciente con cerebro agudo y con el cerebro hemorrágico no tenemos que tocar la presión arterial. En este momento la pregunta es, ¿qué hacemos? Dejarlo. ¿Qué? Dejarlo. Él lo deja. O sea, se interpreta como un probable AIT. ¿AIT? ¿Por qué? No, es una CB establecida porque tiene más de una hora. Pero tiene una tomografía normal. Y pero hay que hacerlo de 24 horas de nuevo. Él dice la AIT, dice tomografía normal, etc. Lo que pasa es que evalúa para el fibronítico. Dice que evalúa para el fibronítico. ¿Este paciente es candidato para el fibroníticos o no? Ahora, yo quiero que ustedes digamos, ¿qué edad tiene? 84 años. Este paciente, quiero que después ustedes lo piensen, el paciente que yo les presente, y mañana lo charlamos después del curso, ¿estamos de acuerdo? Del curso que van a tener con la doctora Zurro y lo discutimos mañana. ¿Perfecto? ¿Está bien? Ahora sí, con la información de la doctora Zurro, lo tenemos. ¿Les queda claro? Si no, después se lo cuentan a los demás compañeros y lo discutimos. No le digan nada a la doctora. ¿Estamos? En la América Mujer, en el año 2007, dice que hay una incidencia en Estados Unidos de 700.000 nuevos casos de ACV por año. 500.000 se presentan como stroke por primera vez y 200.000 son recurrentes. Es la tercera causa de muerte después de la enfermedad cardíaca y de cáncer. Pero fíjense el punto 3. En Estados Unidos, cada 45 segundos, una persona tiene un stroke. Y cada 3 minutos uno muere de ella. El porcentaje de los strokes, esto como dije, está en el libro, que yo tuve el capítulo de ¿cómo se llama? Es así, lo que tiene el libro, está muy, quiero echar son los comentarios, muy parecidos. En los accidentes isquémicos son el 80-87%, los hemorrágicos el 10 al 15%, y dentro de los hemorrágicos podemos subclasificarlos que el 6 al 7% son las hemorragias sonoideas. En el 2007, Estados Unidos tuvo un costo de enfermedad cardiovascular y stroke de 431 billones y el cáncer de 190 billones. Fíjense el costo que tiene, más que el cáncer. Y el costo directo fue de 41 billones, el indirecto 21 billones de dólares. Y esto tiene que ver con qué, chicos, con este costo. Porque vos al paciente que presentamos al principio, es diferente que si se ha recumplido ese paciente, a que no se ha recumplido, que tengo 84 años. Pero si tenemos un paciente de mi edad, sí, y ya hago una ACV, esperemos que no, pero si hago una ACV, el tema, mi recuperación, mi carga laboral, mi rehabilitación, tiene un costo para la salud altísimo. Costo directo llamamos el hospitalario. El día que me internaron, decidieron no hacer fibrolíticos, me pusieron en terapia intensiva, mira coronaria, lo que quieran ustedes, después me dieron de alta, me quedé así, con un brazo
y una pierna que la tienen que rehabilitar. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale el costo laboral que tiene que pagar el Estado, excepto la indemnización, la jubilación, la RT, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, siempre que tenemos esos gastos, tenemos que pensar si es un tratamiento opcional. Si a ese paciente va a tener que ser el finalito, como dijiste vos, y que no llegamos a todo ese costo, y el tipo lo recuperamos, o lo dejamos mejor, con menos déficit que tenía anteriormente. Y esto, un poco lo que yo quería decir, esto también está en el libro, así que no lo anoten porque no tiene sentido. Dice, el flujo sanguíneo cerebral normal es de 40 a 60 mililitros cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Cuando disminuye a 20 a 40 ocurre una disfunción neuronal. La circulación colateral colabora en mantener el flujo sanguíneo en la región isquémica. Es decir, ahí tengo la región isquémica, ¿sí? Y la colateral que va a la derecha mantiene la región. Cuando el flujo es menor de 10 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, el daño neuronal es irreversible. La duración de la oclusión del flujo juega un rol muy importante en la supervivencia. Es decir, que si acá a mí en el stroke esto se me tapa, ¿cómo me sigue? ¿Cómo me baja el flujo? Distal a la oclusión va a depender del daño reversible o irreversible y el tiempo de esta oclusión. También que depende también de la circulación colateral. ¿Y esto qué define, chicos? Define, entonces, que yo voy a tener la obstrucción del flujo arterial y se me va a poner un infarto. Entonces va a depender del tiempo que tenga la oclusión para que haya lesión, de la circulación colateral, justamente, que da ramas colaterales. Pero yo voy a tener otra visión, también muy importante. ¿Qué es lo que se ve acá? Acá tenemos la oclusión, ¿sí? Acá encontramos la oclusión, se produjo, y ahí encontramos lo que se llama el codo isquémico o el corazón isquémico. Pero ¿qué pasa? Ese corazón isquémico tiene un área que se llama de penumbra. Tenemos el corazón isquémico, ¿sí? Pero tenemos un área de penumbra. Muchas veces este corazón isquémico termina en necrosis, que realmente es lo que va a dejar el foco secuelado. Pero lo que yo puedo salvar es a través de las medidas, o por ejemplo, no bajarle la presión, como que estábamos hablando al principio, a las medidas adecuadas para mantener el cerebro agudo. Yo permitir que esto, lo que está en blanco, no se muera. ¿Qué me permite? Entre el que el paciente pueda hablar o no pueda hablar, o que tenga una pareja versus una amplejía, que pueda caminar o no pueda caminar, que pueda deglutir o no pueda deglutir y necesita una gastrostomía para su nutrición. ¿Me entienden la idea? La etiología va a ser embolismo, trombosis in situ, hipoperfusión cerebral por caída de la tensión arterial. Esto es central, chicos. Esto es lo que vemos habitualmente cuando nosotros fichamos acá y le decimos, típico de la ambulancia, que llega el paciente, el nono de 80 años, tiene 165, 95 y el médico de la ambulancia le damos un abrazo igual. ¿Qué le decía? La ACV que tenía. Venía con el ACV por la bajada de flujo. Unas arterias rígidas, obstruidas, duras, le generamos nosotros. Bien. Y hay otros que son sin causa o clara. Acá está muy chiquito, pero esto no se preocupen que este cuadro está en el libro, donde dice, los tipos y causas de embolismo pueden ser de origen cardíaco o de origen arterial. Así lo clasificamos. De origen cardíaco, endocarditis infecciosa, fibrilación auricular, foramen oral impermeable, infarto de agudo, miocardio, miocardopatía dilatada, prótesis valvulares, trombo en aurícula, trombo en ventrículo, mixoma de aurícula que no está puesto acá. De las de origen arterial, nosotros lo que tenemos que pensar y las dividimos en dos grupos. Las de origen intracraniano, que están de este lado, y las de extracranianos. Las de extracranianos, ¿qué va a ser? ¿La aorta, la carótida o las vertebrales? ¿Sí? Que ahí se producen las embolias de las enfermedades ateroscleróticas de las carótidas, las vertebrales o la aorta.
arteriosclerosis o la disección o una displasia fibromuscular o inflamación arterial como de la inflamación producida en las arteritis de células gigantes o en las agallas. Las intrasarteriales, nosotros tenemos la de los grandes vasos, que es igual a la etiología de la de los extracranianos, y después tenemos otras fisiopatologías que es totalmente distinta, que las que nosotros llamamos los infartos subcorticales o lacunares. ¿Por qué? Porque la fisiología siempre se va a relacionar, es distinta, porque se producen los pequeños vasitos por lipoiaginosis, microateromatosis o necrosis fibinoides secundarias a qué? A hipertensión arterial fundamentalmente o a diabetes. Estos son los pequeños infartos lacunares, subcorticales o profundos que nosotros vemos en los pacientes hipertensos o mayores de 65 años. Quedó claro más o menos esta clasificación, que a lo mejor ustedes la tienen, pero para saber de dónde viene la embolia, o del corazón, o arteria, intracraniana, extracraniana, y la fisiología totalmente distinta, que es por el pequeño vaso que se produce la necrosis fibinoides, la microsateroma que se produce en los lacunares. ¿Vamos bien? ¿Me paran si tienen alguna duda? Y también causas de trombosis. Puedo tener la arteria limpia, sin arteriopatía, y hacer un trombo. ¿Cuáles son? Todos los síndromes procoagulantes que están acá, que también ustedes lo tienen en el libro. Esto es interesante, y yo quiero hablar 2 minutos, que también está en el libro, pero que hablemos para empezar de cosas fácilmente reconocibles en la semiología. Las arterias de circulación anterior, en medio de las carótidas, sus ramas, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la oftálmica, que irrigan los hemisferios cerebrales y las retinas, obviamente los oftálmicos y la retina. ¿Cuáles son los síntomas? El compromiso de la arteria cerebral anterior produce debilidad, entumecimiento o torpeza del miembro inferior más que superior que en la cara. En algunos se encuentra solamente una monoparesia del miembro inferior. Es decir, cuando viene un accidente cerebrovascular isquémico, yo lo primero que tengo que ver qué territorio es el más parético. Si es el miembro inferior más que el superior y que la cara, yo estoy pensando en qué arteria cerebral anterior. Bien, sigamos. Mire que esto es interesante para la práctica de la vida. Cerebral media. Los pacientes con compromiso de la arteria cerebral media presentan hemiparesia con predominio de la cara y del miembro inferior. Cara y miembro superior, y afasia anónima, hemionopsia anónima y ocasionalmente alteración del lenguaje o cognitivas. Entonces, en la arteria media viene un paciente que tiene hemiparesia, predominio facial o braquial. Posible o no que tenga afasia. ¿Qué territorio estamos pensando? Arteria media, cerebral media. ¿Si era miembro inferior? La arteria oftálmica, la ceguera es el circuito anterior. Dice, la ceguera temporal, monoocular o amaurosis fugaz es la manifestación clásica de la isquemia retina causada por la oclusión transitoria de la arteria. Acá vamos a hablar una cosa que es central y quiero que ustedes económicamente se lo enseñen a la gente, porque muy poca gente lo sabe. Los síntomas visuales uno puede tener isquémicos o no isquémicos. Los isquémicos siempre se llama que son en menos, son negros. El paciente que tiene una isquemia de la retina o tiene una ceguera temporal, una amaurosis fugaz, un desprendimiento de la retina, ¿sí? O algún accidente de algún tramo del nervio óptico que va a ser o de la vía óptica neurológico central, ve negro, hemianopsia negra.
Si el paciente ve un escotoma blanco o manchas blancas, es una cosa. ¿Qué podemos saber qué es? ¿Me van siguiendo? Y la circulación profunda, cuando se encuentra involucrada la circulación profunda del cerebro en los eventos subcorticales, se desarrollan los síndromes lacunares. Clásicamente se manifiestan por debilidad, con similar intensidad, tanto facial, braquial, como a nivel superior e inferior. Excepto que tengan una manifestación, que son los de déficit sensitivo puro, o el síndrome de ataxia, o el síndrome de disartria y mano torpe. Para ser claro, esto es central. Cuando ustedes tienen un paciente con un infarto lacunar, acuérdense que la fisiopatología es totalmente distinta. Chicos, es el pequeño vaso que se ocluye, es el hipertenso. Cuando ustedes lo tengan, este paciente no hay que hacerle fibrinolíticos nunca. Es un paciente que va a venir, pero cuando lo revisan, la cara, el brazo y la pierna tienen la misma intensidad de la paresia. Ahí se orientan hacia un lacunar. Y cuando le piden una tomografía, no van a ver el episodio que produjo el lacunar, porque la tomografía tiene que tener un tiempo de latencia hasta que aparezca la manifestación tomográfica de la isquemia. Pero lo que van a ver seguramente que tuvo anteriormente secuelas lacunares previas. Entonces, ¿cuál es lo clásico? El paciente de 70 años, viejito, que tiene puede tener una plejía facio-brachiocrural de misma intensidad, pero también otra cosa que te llama la atención en los lacunares es que el estado de conciencia no se modifica. Es decir, che, mira la plejía que tiene este viejo, está charlando todo sin desorientación. Si vos tenés un accidente cerebral, ¿viste?, de la cerebral media o de la cerebral anterior con una hemiplegia muy profunda, generalmente tenés alteración de la conciencia, y si es de la cerebral media vas a tener alguna fascia importante. ¿Me van siguiendo? Y es el viejito que vos lo tenés y que tiene la paresia faciolacular, che, no mueve el brazo, no mueve nada, y está charlando con vos. Ese es el lacunar. Y le hace la tomografía, ve que no hay ningún infarto grande, que tiene todas estas cositas pequeñas isquémicas lesiones que son las antiguas. Fíjense con estos datos semiológicos cómo hacemos semiología del departamento de emergencia y nos vamos orientando territorios de trabajo. Y ahora vamos al último territorio, que es la circulación posterior. Dice, la circulación posterior por medio de las arterias cerebrales posteriores, que es la basilar, las arterias vertebrales y sus ramas, y que irrigan la base del cerebro, el cerebro y los lóbulos occipitales. Y esto es central. Los síntomas más comunes son el vértigo, la ataxia, las náuseas y los vómitos. Las manifestaciones isquémicas del circuito posterior son la disartria, disfagia, diplopía, hemiparesia, pérdida de sensibilidad del cuerpo, pero es poco probable que esos síntomas se encuentren aislados. Por el contrario, la mayoría de los pacientes se observan más de uno al mismo tiempo. Esto es central para los diferentes mitos de la guardia. ¿Me van viendo lo que yo les digo? Llega un paciente, les voy a decir, con vértigo. El famoso, ¿es vértigo central o periférico? Lo que dice es que realmente, excepto que sea el grupo de pacientes mayores, en un solo trabajo que avala esto, mayores de 65 años, que realmente ha demostrado que puede ser el único síntoma en los ancianos, en los menores de 65 años, el único de vértigo no es isquémico el síntoma. Tiene que estar asociado a otra cosa. ¿Entendés? Tiene que estar asociado a ataxia, tiene que estar asociado a náuseas y vómitos, a disartria o a disfagia. ¿Por qué les digo? Acuérdense lo que es el cerebelo, o lo que es la base del cerebro, el tronco, que si hay una lesión isquémica es muy puntiforme y que los centros están muy pegados. Con lo cual, cuando daña uno, ¿cuántos milímetros tiene que tener que tocan de al lado? Es decir, que solamente sea un vértigo o que el tipo tenga solamente disartria solo, es poco probable. ¿Bien? Y siempre cuando viene esto, tiene que investigar que tenga parestesia, que no tenga fibra, etc. Resumiendo, semiología en el departamento de emergencias y territorio. Doctor, si yo tengo predominio crural, brachial y facial, ¿qué territorio pienso?
Plural, facial y... No, tengo predominio plural versus facial y braquial. ¿Qué territorio pienso? La primera, la anterior. Perfecto. Si yo tengo al revés, facial y braquial, ¿qué pienso? Si tengo todos al mismo tiempo, lacunar. Perfecto. Y si yo... un cambio basal ¿Qué cosa? para tener profundo, un cambio basal también, para que sea todos los 3 territorios, porque los lacunares son chiquitos. En general, el paciente que tiene un infarto lacunar tiene un síntoma aislado, pequeñito, y eso es lo que bueno, eso es lo que yo Tiene muchos infartos. No, vos, los infartos lacunares que estoy darían, los que son motores, puede ser sensitivo puro, puede tener una hemipalegia sensitiva pura o puede tener una ataxia. Pero el tema es, son ataxias o mano torpe, son ataxias o tienen mezclados, sensitivos motores pueden ser. Pero el motor, cuando le toca un motor, cuando viene un paciente con un lacunar, un infarto lacunar motor, tiene una paresia o puede tener hasta una plejía, después recupera con el tiempo, pero generalmente es, como dice acá, los 3 al mismo tiempo. Pero por ejemplo, si tenés una cerebral media total obstruida, vas a tener también una MK. Vas a tenerla predominantemente. Sensitiva y motora, las dos. Vas a tener motor, sensitivo no, vas a tener motor. Vas a tener motor. Yo no traje ahora, porque si no, nosotros, no en la clase de motivos, que la traigo otra vez, cómo están, que yo te la leí en el Congreso, este tema de territorios y localizaciones, tengo el cerebro con todas las localizaciones, pero es motor. Es motor, y si vos buscás, si el tipo está pléjico, a lo mejor no lo podés ver, pero si vos buscás, siempre vas a encontrar que el predominio es del miembro de la cerebral, es así, y eso es territorial, eso es así. Si te toca la cerebral, siempre anterior vas a tener menos fuerza en el miembro inferior, aunque tengas compromiso el otro. Y si tenés la media, vas a tener el otro, y los lacunares, motores, en general el motor tienen los mismos estereos. ¿Bien? Seguimos. Y el circuito posterior, lo que tenemos que pensar es el tema de los circuitos posteriores, lo que tenés que pensar son fundamentalmente el vértigo, la ataxia, pero que tenga algo más, tenga parestesias, tenga milestesias, tenga fibra larga también comprometida. En el prehospitalario, rápida identificación del paciente con stroke. Hay que hacerlo rápido. Hay dos escalas, una de Cincinnati y una de San Francisco, que todo el mundo se identifica rápidamente en el prehospitalario, lo hacen los operadores, preguntando al familiar, al paciente, estas escalas, de qué paciente, que va a tener una pérdida facial o una pérdida de fuerza de uno de los brazos, y que se identifica rápidamente el paciente que tiene el stroke. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer en el prehospitalario es la hipoglucemia. Obviamente cualquier hipoglucemia puede traer un foco, con lo cual vamos a tener una pérdida de fuerza o puede haber convulsiones, con lo cual yo tengo que distinguirlo. También las convulsiones, porque postconvulsivo de un síndrome que se llama síndrome de Leber, que es la parálisis que produce postconvulsiva, que a lo mejor lo tiene el paciente y pensamos que está con una paresia. Las migrañas complejas pueden traer también hemiplegia. Y las histéricas, bueno, todos sabemos las histéricas y tenemos que verlo. Se estabiliza se lo evalúa, se lo estabiliza rápidamente. Es importante medir el Glasgow y tener un mini examen neurológico en el prehospitalario para ver lo evolutivo para que lo recibe el prehospitalario cuando va al departamento de emergencias, poder transmitírselo al médico del departamento de emergencias. Y un rápido transporte apropiado dentro de Estados Unidos, y acá lo tendríamos que implementar, tendría que ser un lugar donde sea un centro de stroke. Acá después lo vamos a charlar cuando venga la doctora. Ser un lugar donde vos tengas la posibilidad de tener tomógrafo, resonador, que tenga la posibilidad de tener hemodinamia y de hacer fibrosis. Es decir, no tendrías que llevarlo al hospital más cerca, sino, bueno, mejor hacer una estación, hospital más cerca, pero rápidamente, porque el tiempo cerebro, que es muy claro para la fibrosis, sabemos que la primera ventana era de 3 horas para hacer fibrosis, ahora se amplió a 4 horas y media, y tenemos también después más tiempo para hacer la parte intervencionista, que ahora tenemos hasta 6 horas o más horas para hacer la parte intervencionista, que después lo vamos a discutir con la doctora Zurdo. Y una notificación, digamos, a la institución receptora, que tendría que hacerse ya desde el domicilio, hablar del prehospitalario, que llevan un accidente cerebrovascular que tiene un Glasgow de cama, digamos un Glasgow de tal escala, con estas características. Entonces cuando viene lo recibe el médico emergentólogo en la recepción, ya va a estar conociendo de qué estamos hablando.
Información. El tiempo de comienzo que en el prehospitalario tenemos que dar. La información del tiempo de comienzo de los síntomas. Es central. ¿Por qué? Porque para ver si estamos en ventana o no de los fibrosis. Examen físico focalizado. Estos son los exámenes del prehospitalario que están en todas las normas que ustedes han hecho en la CLS o el libro de la CLS o mismo en cualquier libro ustedes van a encontrar, que son los del Ángeles de Los Ángeles, el Hospital Stroke Screen y el Cincinnati Prehospital Stroke Score. Saber rápidamente los antecedentes de trauma, cirugía y medicación. No solamente la medicación anticoagulante, sino también ahora con la fuerte antiagregación que hacen algunos profesionales, como los cardiólogos, para tener patologías, está altamente, digamos, antiagregado. Este es la escala que se utiliza rápidamente, no quiero perder más tiempo, que las escalas que se utilizan en el prehospitalario. Acá está la otra escala, la primera es de Los Ángeles, esta es la de Cincinnati, donde rápidamente se hace un interrogatorio rápido del paciente, tanto el operador como el médico que va al servicio hospitalario a buscarlo, sabe rápidamente el tema del que estamos hablando. Manejo del prehospitalario es el ABC, signos vitales. Si la saturación es menor de 92, colocarle oxígeno para el objetivo de tener una saturación mayor de 92. Sería ideal el colocar una vía endovenosa y hacerle una glucemia. Si es menor de 60, hacerle, digamos, una ampolla de 2 a 50. Después vamos a ver en el estado compulsivo cómo manejamos la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el diagnóstico diferencial de lo que hicimos anteriormente, de hipoglucemia y de que no sea una paresia, digamos, por hipoglucemia o de una convulsión. Eso es una convulsión y ha quedado tripléjico de hipoglucemia. No tratar, que es el punto que charlamos antes cuando empezamos, no tratar la hipertensión y siempre que si el paciente está chocado, acuérdense que el peor pronóstico que han tenido los pacientes son los hipotensos. Todos los trabajos que hicieron en los últimos 15 años de stroke, de ACV, todos los pacientes que peor le va son los que ingresaron al prehospitalario y al hospitalario hipotensos. Y si nosotros bajamos la presión, nos ponemos en ese grupo de pacientes que evolucionan peor. Con lo cual, si el paciente está chocado o tiene, digamos, hipotensión, habría que expandirlo y fundamentalmente con cristaloides con solución fisiológica. Cuando llega al departamento de emergencias, un paciente con stroke, obviamente los signos vitales, los pulsos, si es regular, irregular o simétrico, esto para ver rápidamente si el paciente está fibrillado o no, examen neurológico completo con fondo de ojo y también el sistema cardiovascular con ruidos soplos centrales, carotidios y ritmo cardíaco, lo tenemos que hacer. Preguntaremos de rutina lo siguiente: si ha sufrido recientemente un trauma de cráneo o de cuello. ¿Esto por qué? Porque vamos a ver después en cefaleas que la hiperextensión del cuello o la rotación, sea por quiropraxia, sea por masajes, sea por yoga, sea por gente que ha hecho pintando techos, por estornudos, por tos, por endoscopías, por intubación, por el latigazo famoso del coche, puede llegar a producir disección espontánea, microtraumática de las vertebrales o las carótidas. Si ha ingerido alcohol o drogas de uso ilícito, si ha tenido historia familiar o personal de enfermedades trombóticas por la trombosis que mostré entre los síndromes protrombóticos, si utiliza hormonoterapia, acuérdense que los anticonceptivos es un estado protrombótico o el embarazo es un estado protrombótico. Si tiene antecedentes de aborto por todo el tema de también lo protrombótico y de migrañas. ¿Cuáles son los generadores diferenciales? Como les dije, que hayan hecho una parálisis postconvulsiva, que se denomina, digamos, parálisis del TOC, que sea epiléptico, que tenga un debut de esclerosis múltiple, que tenga una hemorragia, cerebral, eso lo vamos a hacer siempre con una tomografía de cerebro, la hipoglucemia, que tenga una meningitis o una infección intracerebral, una laberintitis, una miastenia gravis, o una miastenia complicada, es decir, paciente ya miasténico que viene complicado y que tiene una parálisis, que tenga una hipocalemia. La parálisis periódica familiar es una hipocalemia, pero esa es la hipocalemia que es más frecuente que la parálisis periódica, es la típica mujer que quiere adelgazar y que está tomando el diurético y que viene con 1,1 de potasio. ¿Está bien? De calemia. Un síncope o un tumor cerebral.
¿Qué le hacemos en el departamento de emergencias? Electrocardiograma, y le hacemos ¿para qué? Para descartar dos cosas. Que esté el paciente fibrilado, no esté infartado en este momento, no haya tenido un infarto reciente. Le ponemos el monitoreo cardiológico, sí le ponemos sacudometría y le ponemos un laboratorio de rutina que es hemograma, glucemia, ionograma, creatinina, tiempo de protrombina, KPT y eritrosedimentación. El último consenso de Stroke, publicado en el 2007, dice que también habría que hacer marcadores biológicos cardíacos este paciente por la fuerte asociación con enfermedad coronaria. La tomografía, siempre que tengamos disponibilidad, y eso sería lo ideal, sería hacer a un paciente que tiene una accidente cerebrovascular tomografía sin contraste, que es el método no invasivo, altamente disponible, de bajo costo y con buena sensibilidad para identificar hemorragia, porque lo primero que tengo que descartar es que no se hace hemorragia. En unos pacientes, los pacientes con síntomas similares a un TIA encontraron lesiones como tumores, aneurismas o hematomas sudorales. La ventaja de la TC, sabemos que cuando aparece tempranamente, como la paciente que yo le presenté, hacía una hora que consultó, que hizo, digamos, la apariencia, no va a aparecer signos tempranos de higiene, sino hasta después de horas del evento. Tenemos que descartar, aquí viene una tomografía con hemorragia, aquí encontramos un hematoma sudural, y tenemos que descartar una formación neoplásica, que serían las cosas que yo le pido a la tomografía cuando viene un paciente, una tomografía sin contraste, un paciente con. Pero acá tenemos que, en las unidades de Stroke, lo que ha cambiado el pronóstico también ha sido la resonancia. Y la resonancia con Flair la dice, con difusión, que es el Flair, hay que captar isquemia a los 30 minutos a una hora del comienzo de los síntomas. A diferencia de la resonancia convencional, que puede requerir varias horas. Las desventajas de ambos métodos, que no todo el mundo la tiene y que tiene un alto costo. Ecodoppler carotídeo. Fíjese que tiene una sensibilidad de 87 al 95% y una especificidad también alta, de 86 al 97%, para ver las lesiones de alto grado, mayores del 70%. La limitación es el que operador dependiente y que tiene baja sensibilidad para ver determinados lugares de la carótida, pero fundamentalmente para ver las disecciones. Esto es para los cardiólogos con toda la línea El ecodoppler carotídeo es excelente para ver la enfermedad aterosclerótica, cuando se nos tapan las carótidas de padre. Pero cuando se nos diseca, es normal. Es superior la angioresonancia. Bien. En cambio, la angioresonancia para la enfermedad aterosclerótica sobreestima. Es decir, yo me la hago de 80, tengo un 70%, en realidad tengo un 40%, cuando es real. Pero lo que sí está indicado una angioresonancia del vaso del cuello cuando empiezo a que tiene disección. El transcraniano es útil, el ecotranscraniano para ver los grandes brazos intracranianos. La sensibilidad del 89-98%, una sensibilidad bastante buena, 87-96%, para detectar las estenosis mayores al 50%. La angioresonancia, para ver la enfermedad carotídea, fíjense que aumentando el grado de obstrucción, va mejorando la sensibilidad. Cuanto más obstrucción tengo, pero fíjense que la sensibilidad baja no es tan buena cuando tengo obstrucciones bajas. Esto para la enfermedad aterosclerótica. En la angiotomografía, que también es otro tema que se puede hacer con los últimos tomógrafos multi-slide, tiene una sensibilidad y una especificidad muy parecida a la angioresonancia. La angioresonancia sí, lo que nos permite ver bien, son los vasos intracranianos y que tiene un valor predictivo positivo del 59%, que es bajo, pero sí tiene un valor predictivo negativo, muy alto, 91%. Es decir, que si yo le hago una angioresonancia de vasos del cuello y me da negativa, yo puedo decir, me quedo tranquilo, es negativa. Si es positiva, tiene bajo. Tengo que decir, no es tan así que esta persona tenga una obstrucción en el cerebro. Y el gold estándar es siempre la angiografía convencional. El ecocardiograma transtorácico es útil para descartar los trombos en la aurícula y los ventrículos. Pero actualmente los neurólogos prefieren el transesofágico
porque es más sensible y permite descartar en los menores de 50 años la patología de foramen normal permeable. En los mayores de 60 años, las placas en arco aórtico, el de Bright, el famoso de Bright, que puede llegar embolia hacia arriba. Y también puede descartar el aneurisma del septum, que a través del tracto torácico yo no lo veo. No te preocupes que todo esto, lo que yo más tarde, está todo en el capítulo que yo escribí en el libro, así que está todo bien claro ahí, para que no se preocupen, se muy rápido. El departamento de emergencias, yo lo que tengo que tratar es la hipertensión, la hipertermia, porque la hipertermia, la fiebre, digamos, perjudica el cerebro agudo. Tengo que tratar de buscar, de mantener una normoglucemia, ni la hipoglucemia ni la hiperglucemia. El objetivo de hipoglucemia ya lo dijimos, el de hiperglucemia, actualmente hubo mucha discusión, hubo acá Pamela Roberts, que vino acá en el año 90, que veía la expansión del área de penumbra cuando los pacientes tenían hiperglucemia, y lo que se habla es de mantener entre 140 y 150 la glucemia en estos pacientes sería un buen objetivo. La hipoxia ya hablamos, si tiene menos saturación de 92%, le tenemos que suplementar con oxígeno. Y acuérdense el último punto, lo peor que le podemos dar, los que peor andan son los que están hipotensos. Así que preferir que tenga 220, 140 con tensión arterial y no tocarle la tensión arterial al paciente con stroke. Esto es lo que van a desarrollar, yo no voy a tocar, que es la nueva terapéutica que es la criolisis, y que ahora vamos a hablar de otro caso. Lo que hablamos hasta ahora fue un poco la introducción de lo que es el manejo del ACV, del stroke en el departamento de emergencias. A partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde va a haber el mini curso de stroke y lo van a desarrollar, y mañana vamos a trabajar con lo que ustedes aprendieron hoy con respecto a ver qué opinan con respecto a este tema. Ahora yo les voy a contar otro caso, a ver qué hacemos, y esto no sí quiero que lo se resuelvan hoy. Paciente de 65 años, de edad, de sexo masculino, que lo trae su esposa al departamento de emergencias, fue a presentar hace 2 horas un episodio de 15 minutos de duración que tenía incoherencia en la palabra, pérdida de fuerza facial en el brazo, en la pierna facial, el brazo de la izquierda, a predominio plurales de la pierna. El momento del ingreso al departamento de emergencia se encontraba recuperado con un examen físico normal, y que la tomografía que yo le hago es totalmente normal. Es una emergencia que el paciente, mire, ya está, lo reviso, está perfecto. No, hace 15 minutos tenía todo esto. La mano tenía media torpe, la pierna no la podía mover, doctor. Y yo me pegué un susto tremendo. Entre que lo traje, lo subí al coche, lo traje acá a la señora, ahora está feo, pero ¿qué me hace bien? ¿Es un histérico el hijo? Una histérica. Es una histérica. ¿Qué hacemos con el histérico? Hay que internarlo. Él dice que hay que internarlo. ¿Están todos de acuerdo en internarlo? Nadie lo manda a la casa, ¿verdad? ¿La familia lo manda a la casa? ¿Y qué? ¿Por qué hay que internarlo? Porque hay probabilidades que vuelva a ser un episodio o una ACV o... vuelva a ser un evento isquémico. Es como la angina. Yo al viejo le hago un electrocardiograma, lo encuentro fibrilado. Ah, doctor, ya está fibrilado hace 3 años. ¿Y qué toma? No tomo nada. A ese no está. A ese viejo le hago el electrocardiograma sinusal, ecocardiograma normal, resonancia normal, con flare, vasos de cuello intracranianos normales. Yo ni se dice de emergencia, lo puedo hacer. En 2-3 horas tengo todo eso normal. Laboratorio pero normal. Doctor, hizo todo, ¿qué va a hacer? Hay que dejarlo. ¿Qué se podría? Lo mando a la casa y digo, mira, anda por consultorio a ver el neurólogo. Antiagregación. Anticoagulación, ¿por qué los anticoagulación? Los cardiólogos son tremendos, te ponen una, te ponen todo, te ponen estatina, lisectomía para el colesterol, te sacan el sexo y de todo. ¿Y pueden tener relaciones sexuales? Me pregunta la señora. A mí se las acabo. No, 2 meses. Hola, duda. ¿Viagra puede tomar yo? No.
No, lo que llegan a notar es por otro tema. Estamos con un carrero que te sacan todo, ¿viste? No tengan ni vivir, ¿viste? Bueno, no. Entonces, ¿por qué tengo una? No, ahora no, te quedaste dormido. Eso es el ritmo sinusal, ego cardionormal, trastorácico, esto lo otro. Bueno, me pueden decir el cardio, bueno, pero tenés un trastorácico, pueden tener. Perfecto. Yo tengo amiloidosis esofágico, perfecto, y también está todo normal. ¿Qué hago? ¿Lo mando o no lo mando? Sí. No. Porque es raro que podamos hacer todo eso. Yo lo puedo hacer. Es lo ideal. Todo. Tiene un laboratorio que... Yo, 6 horas de observación, no te lo hago. Y ahí se le puede dar... No. ¿Lo puedo tardar? No menos de 12 horas. Hay que dejarlo. No, En los Estados Unidos, la prevalencia del día es de 44 a 83 casos cada 100.000 habitantes. En otros países se han publicado valores entre 10 a 56 casos cada 100.000 habitantes. En el estudio realizado por Kleindorfer y colaboradores en Cincinnati, se observó mayor frecuencia de día en los hombres que en las mujeres y en la población de origen africano. El pronóstico. Acá una cosa central, él puede tener un poco de razón. La mayoría de los autores describen que el riesgo de 10 a 20% de tener una ACV en los siguientes 3 meses. Pero el 50% de ese riesgo lo puede tener a las 48 horas. Es decir, que entre un 5 y un 10% pueden tener el ACV dentro de las próximas 48 horas. Ahí está el tema central. Entonces la pregunta de discusión actual 2010 es en Estados Unidos mismos o en los centros, es decir, yo tengo todo. Lo que se agrega, y que lo vamos a ver después, es que yo hago 12 horas, entre 8 y 12 horas de telemetría de telemetría corta. Es decir, yo lo dejo en telemetría en mi servicio, ¿sí? ¿Y que, para qué? Para que el viejo no esté entrando y saliendo nefeado, doctor cardiólogo. Entonces, porque puede tener sinusal ahora, pero puede ser que sea entrando y saliendo nefeado. Entonces, ¿yo qué hago? Le hago todos los estudios, trastorácico, si necesito transesofágico, resonancia, etc. Da todo negativo. Tengo las 12 horas, también el monitoreo que no tienen. Algunos decían de utilizar lo que se llaman unidades de diagnóstico acelerado o de diagnóstico rápido o diagnóstico crítico, que es en el día, donde vos tenías todo eso, vos lo podías mandar a la casa. El otro grupo que estudia en Estados Unidos, es decir, sí, está bien, podés tener todo eso, pero fíjate que el riesgo a que el 5 al 10% te lo haga, vos estás mandándolo a la casa y perdiste el tren de la criminalisis. Entonces, ¿qué se dice actualmente en 2010? Dice, vos podés tener todo el ritmo de todos los estudios, pero lo aconsejable es que justamente lo aconsejable, es una opinión, es dejarlo 48 horas, porque en un centro de stroke, porque le haces todos los estudios y aparte en las primeras 48 horas que tenés el alto riesgo, esto lo ves. ¿Me van siguiendo? Y fíjense que el riesgo de presentar un día recurrente o ACV o muerte del día es aproximadamente 25% de los 3 meses. Estos son los diferentes estudios que se hicieron mostrando y confirmando esa alta posibilidad de hacer entre el 10 al 20% a los 3 meses y 5 al 10% de ACV a las 48 horas. Es decir, yo a la vieja le digo, no, ayúdeselo, no pasa nada, y viene el otro día con el ACV. Mi amigo personal, Jonathan Edlow, de Boston, hizo este trabajo que, fíjense, hizo un metaanálisis y observó que al riesgo a las 48 horas, tomó todos los estudios anteriores, observó que iba de 1.4% al 9.9%. Y el riesgo a los 7 días de hacer un stroke era de 3.8 al 12.8 de hacer un stroke. Es decir, que uno de cada 20 pacientes iba a hacer un stroke dentro de las 48 horas. Entonces yo le digo, está bien, uno de cada 20 pacientes lo puede hacer, pero si ese uno es el 100% para mi viejo y para la señora va a venir con el paraguas a pegarme diciéndole, mire, yo lo quería tener bien. ¿Me van siguiendo?
¿Qué pasa con el día? En el día hay un desconocimiento de la población general. Si ya está bien, si ya volvió, esto de nada. Vayamos, saquemos turno por ambulatorio en el neurólogo. Pero es una cosa, antes de hacer esto, falta información en la población. Tenemos falta de población general. Llama al médico clínico, el de cabecera, de familia, a ver lugar. Mira, tuve mi esposo que le pasó esto. No, pedí por ambulatorio un turno en neurología. También los médicos somos culpables de estas cosas. Y el viejo le da el turno para dentro de un mes, y en las 2 días, 3 días a la semana, o dentro del mes, eso la hace. Bien. Y el rol del emergentólogo central, que nosotros somos en este país, en el interior, en la capital y en el mundo, somos muchas veces el único acceso que tiene, y el primer acceso al sistema de salud, y esto lo tenemos que tener bien claro para justamente salvar vidas y pensar que nosotros le cambiamos el pronóstico a esta gente. Bien. La definición clásica de ACV es esta, que se hizo en el año 1975. Foco neurológico visual de comienzo abrupto que puede ser atribuido a un territorio vascular específico con una duración menor de 24 horas. ¿Están todos de acuerdo? A ver, ¿tu nombre, Lina? Sergio. Sergio, ¿por qué no? Porque a la hora ya empiezan a aparecer trastornos químicos, o sea, hoy se considera ACV a más de 1 hora de evolución. ¿A más o menos de 1 hora de evolución? Más de 1 hora. Más de 1 hora. Si vos dejas de más de 1 hora, ¿están todos de acuerdo? ¿No? ¿Por qué, doctora? No. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Pero está 1 año. Está atrasado. Esta es la definición. La definición se necesita. La definición es interior. ¿Cómo se hizo? La definición se hizo con anatomía patológica. En el año 75 decían, bueno, se murió el tipo, le hacían la necropsia y decían, este tuvo TIA y este tuvo cerebro, porque miraban un cerebro muerto y pusieron el tiempo de 24 horas. Pero cuando salió la resonancia con FLAIR, esta resonancia con difusión, que a los 30 minutos ya te alcahueteaban que tenías isquemia, no tenías isquemia, dijeron, no, escuchame una cosa, a la hora, entre la 1 y la 3 hora, casi el 40-50% de los pacientes que revierten mismo tienen isquemia. Entonces ya pasó a ser diciendo que tenga lesión o no tenga lesión. Entonces empezó a verse que, aunque vos el foco se retrogradaba, tenías un infarto puesto. Entonces, ¿qué se dijo? Eso que en el 2002 Albert se juntó, y esto se publica en el Venga, diciendo, episodio de disfunción neurológica causada por isquemia focal cerebrovascular con oración de síntomas menor de 1 hora y sin evidencia de infarto. Entonces vino un tipo y dijo, el día es el ACV como la angina es al infarto agudo del miocardio, o la TBP es al TEP. Son las 2 caras de una misma moneda, chicos. Esto los cardiólogos lo van a entender. Es la misma enfermedad de 2 caras de las 2 mismas monedas. Son la misma manifestación. Y vino una persona muy inteligente y dijo, esto es lo mismo que el síndrome coronario agudo. Claro. ¿Cómo se llama? Síndrome neurovascular agudo. Entonces un paciente cuando viene con el día, el viejito que viene, yo ya no le digo que tiene. 2009 es lo que decías tú, pero lo que se dice hoy es que tiene un síndrome neurovascular agudo y que en las próximas 48 horas se puede hacer un infarto. ¿No les parece algo parecido a una angina inestable? Es como pensar que uno tiene una angina inestable y que uno tiene un paciente que yo vengo, me ven a mí, yo no soy hipertenso, que me gordito, no saben, estresado, que esto que tengo todo un dolor que viene acá al pecho, se me va el cuello, se me fue el brazo izquierdo de 15 minutos, como se llama, cuando estaba subiendo una escalera, y dijo, ¿qué es este hombre? Me hace un electro, es normal, me hace marcadores del otro, no me hice un infarto, pero ¿qué tengo? Una angina en alto riesgo de pecho. El tipo que hizo el día es una angina. ¿Y cómo se llama? Síndrome neurovascular agudo. Entonces, en el 2010, hace 1 mes y medio,
Yo no traje las nuevas diapositivas mías porque estas son las que tienen en el libro para que ustedes se guíen después en el libro y no vamos a hacer una confusión en la charla de hoy. Lo que se sacó fue menos de 1 hora de síntomas. Ya no se habla de tiempo, se habla de que no tenga evidencia de infarto. ¿Cómo? La diferencia entre la angina y el infarto. Y me utilizar la troponina o la CPK como marcador biológico y el electro, lo que nosotros tenemos que usar es una resonancia con difusión. Entonces la única diferencia, ¿saben por qué? Porque había un grupo, el 60% de los tipos, que a la hora retrogradaba, no tenían un día, tenían un infarto puesto. Y fíjate, hace 5 años atrás, nosotros estamos mandando en la Argentina y en el mundo a la casa de la guardia a un tipo que tenía un infarto cerebral, un cerebro agudo, a la casa por consultores externos. A que se hagan los estudios, que termine el ecocardio, esto, lo otro. Y hoy en día, con la resonancia se ha visto que el 60% tiene un infarto puesto, y el 40% no. ¿Me están siguiendo el tema? Entonces, la definición nueva del día es episodio de difusión neuronal causada por isquemia focal o cerebral o reptiliana sin evidencia de infarto, no importando el tiempo de duración. ¿Queda claro? La diferencia entre guía y accidente cerebrovascular es similar a la diferencia entre la angina inestable y el infarto del miocardio. La angina inestable es la afectación de isquemia cardíaca. Cuando se produce daño en el músculo se denomina infarto, y es lo mismo que en el cerebro. ¿Bien? Perfecto. Si no tiene resonancia, lo tiene que dejar. Si internar lo tratas como si fuera infarto. Vos lo tenés que dejar, tenés que hacer los estudios para detectarlos. Es decir, en algún momento lo tendrías que hacer. Y si no tenés tomografía, tendrías que hacerlo. Lo ideal sería si tenés tomografía, bueno, si tenés un tomógrafo actual, podés hacer perfusión. Si tenés un tomógrafo de 34 pistas o más, no sé, no de 64 pistas, ¿viste? O los últimos generaciones, podés hacer perfusión con contraste. Y en la perfusión podés tener una buena visión. Pero si no tengo persona donde yo trabajo, entre las 48 y las 72 tendría que repetir la tomografía para verlo. Pero realmente la sensibilidad que vas a tenerlo en la reso no vas a tener tampoco en la tomografía. Y fíjate más, resonancia con difusión que te diferencia entre lo isquémico y lo isquémico. Es como que vos hagas una cámara gamma, ¿me entendés? ¿Viste? Y no hagas la perfusión. ¿Estamos de acuerdo? Yo pregunto, si vos tenés balancear la resonancia por difusión, Sí. el que tiene isquemia y el que tiene tratamiento van a ser distintos. Y sí, el tratamiento no es distinto. El tratamiento es igual, pero el pronóstico es distinto. Y el tema es, vos tenés lo que se llama es un stroke. Si vos no tenés, y hablando de la terminología nueva, si vos tenés el día, no tenés síntomas, y tenés cerebro y el infarto puesto en la resonancia, se llama stroke minor. Van a ver en la literatura que se llama, en inglés, stroke minor. ¿Está? Si no tiene nada, se llama día. ¿Está bien? Eso es de lo que estamos hablando. Pero el concepto que yo quiero tirarles es esto. Vamos a observar que si los pacientes pueden ser diagnosticados por los emergentólogos o somos unos pedorros, haciendo esta la pregunta que se hicieron. Y dicen que 544 pacientes con TIA fueron realizados por emergentólogos y tienen una sensibilidad del 92% menor que el 89%. Así que no somos tan pedorros los emergentólogos. Y acá, de 1.707 pacientes ingresados diagnósticos por emergentólogos, el 96 se confirmó otro diagnóstico, es decir, solamente el 96. En 1600 le pegaron el diagnóstico. Es decir, que este diagnóstico, si ustedes se entrenan y lo demás, pueden utilizar a nivel de los emergentólogos que se hacen los trabajos. Es decir, que nosotros podemos hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son? Dentro de los mismos ACV, vamos a hablar de riesgos ahora. Nosotros de los días hablamos, vos preguntaste cuál tiene mayor riesgo o no tiene más riesgo. Hay 4 grupos de mayor riesgo que pueden desarrollar una ACV. Los que son de origen embólico, los que nosotros llamamos increciendo en el tiempo, y siempre, como pasa también en la enfermedad coronaria aguda, los que están en agregados previos. ¿Por qué? Porque se hizo un TIA
o un accidente cerebral coronario, accidente vascular coronario o cerebral, estando antiagregado, quiere decir que esto va a ser más probado. ¿Estamos de acuerdo? Y existen los criterios de Johnson, pronósticos de Johnson, que lo escribió y que a partir de esto es a los 90 días. Y que tomaba edad más de 60 años, diabetes, duración del episodio más de 10 minutos, episodio de padecía, nervioso, trastorno de alma. El riesgo aumenta según los factores de riesgo. Y vamos a observar que el que no tenía ningún factor de riesgo tenía solo de riesgo, el que tenía los 5 factores de riesgo tenía 34% de posibilidades de hacer un ACV después del día de 90 días. Acá estamos hablando, por ejemplo, está todo en el libro en factores pronósticos de riesgo. Después, Rodwell en el 2005 publica el ABCD-TIA, que es donde va a tomar una escala de 6 puntos que habla del riesgo de stroke a los 7 días, que es edad más de 60 años, presión arterial mayor de 140 sistólica o 90 diastólica, clínica, debilidad bilateral 2 puntos, dificultad en el habla 1 punto, y la duración, fíjese que importante, le da 2 puntos más de 60 minutos, entre 10 y 59 minutos 1 punto y 0 punto en esto. Y después se juntaban, y acá van a ver los pronósticos. Menos de 5 puntos tenía la posibilidad de 7 días 0,4%, pero si tenía los 6 puntos, a los 7 días el 31,4%. Después se juntó Rodwell y Johnson e hicieron lo que se utiliza actualmente, que es la escala de el ABC2. Esta escala toma la edad, la tensión arterial, la clínica, la duración y agregó la diabetes. Entonces uno sabe con esta escala que si tiene entre 0 y 3 a los 7 días es 1,2 posibilidades de hacer un stroke, y si tiene entre 6 y 7 el 11%. Esto es de riesgo. Ahí cuando ven acá al lado, cuando salió la escala, decían que los de bajo riesgo podían ser ambulatorios, según cada caso los de moderado riesgo, y los de alto riesgo tenían que internarse. Actualmente, yo les comento con respecto al antizo, no hay un consenso generalizado. Hay sugerencias de expertos. Nosotros nos juntamos en sugerencias o con la Academia Americana y damos sugerencias. Pero si ustedes saben el American Heart, o digamos, o justamente la parte de stroke del American Heart, va a dar otras recomendaciones de la Sociedad Europea, etc., con respecto a esto, y lo pueden ver, la que tienen. Después les voy a comentar cuál es la posición más correcta para mí. Aquí encontramos un trabajo donde lo toma también Jonathan Euro, donde toma todos los pronósticos, a ver cuáles serían estas escalas de riesgo de pronóstico, cuál sería la más acertada, toma todos los estudios, hace un metaanálisis y llega a la conclusión que los pacientes con el ABC, no el ABC12, el primer ABC, score menos de 4, son claramente los que tienen menos riesgos, los que tienen bajo riesgo a los 12, a los 7 días de presentar el 2% de ACV y pueden sacarse de la sala de emergencia. ¿Qué quiso decir Jonathan Euro con esto? Se empezaron en la bibliografía, pueden leer ustedes, muchas especulaciones diciendo yo hago el score de Johnson, el de Lancet o este de score, y los de bajo riesgo los dejo y los de alto riesgo los mando. Jonathan Euro hizo este metaanálisis y dice que el único validero es el ABCD, y que lo único que puede decir esto es que los que tienen un bajo riesgo por el ABCD tienen un 2% solamente de hacer un stroke a los 2 días y a los 7 días, que podrían ser los que van a poderse externar. Y acá lo que podemos decir es, en el 2006, fíjense que la National Stroke Association, las Highlands, dicen que recomienda internar el día increyendo, la duración del síntoma más de 1 hora, estenosis carotida mayor de 50, embolia en el origen cardíaco, estado hipercoagulable, score de California o el ABC alto, y en pacientes externos de 40 deben ser reevaluados entre las 24 y las 48 horas por el especialista. Por lo cual muchas veces en todas partes del mundo es muy difícil. Lo que sí tenemos que hacer un paciente, y para ir concluyendo esta primera charla del día, es la elevación, lo que está manejado por la evidencia, tanto en el stroke minor y en el día, es que la elevación de la cabecera disminuye la presión intracraniana.
Hay que tener una hipertensión permisiva. Es preferible no tratarla 220, 230 sistólicas, 120, 130 a producir hipotensión. Y lo peor que produce es la hipotensión. Si tengo un paciente con hipotensión, siempre expandirlo, hidratarlo con cristaloides para llevarlo a un estado de euvolemia. Bien. Entonces, para ir concluyendo, yo lo que les digo es lo siguiente. El paciente con un accidente vascular transitorio, lo que ustedes no están muy desacertados con lo que estamos diciendo. Hoy en día es una emergencia, con lo cual posiblemente tiene la posibilidad de tener colocado un stroke mínimo y que tenemos que pensarlo como un síndrome neurovascular. ¿Qué significa esto? Es como que si nosotros internamos una angina de alto riesgo en unidad coronaria, nosotros tendríamos que internar por lo menos 48 horas, que es el momento de mayor posibilidades de convertirse en un accidente cerebrovascular. En esas 48 horas tendríamos que completar los estudios para ver cuál es el origen y si tiene tratamiento. Si es una estenosis carotida, decir, bueno señor, usted se va de alta que agregado y en menos de 2 semanas se tiene que solucionar quirúrgicamente. Bien, si es una estenosis carotida con indicación, más del 70% de solución. Si es una afiliación auricular, como dijimos en el primer caso, hay que tratarla, hay que darle anticoagulación, hay que eventualmente plantear el tratamiento de cardiovascular o no, perfecto, en los tiempos adecuados al paciente. Bien. Si el paciente tiene una arteriosclerosis que a nivel del callo aórtico, hay que anticoagularlo y que se hace con el tratamiento. Pero las primeras 48 horas tiene que estar en el departamento de emergencia. La mejor imagen sería la resonancia con difusión, y si no tenemos la posibilidad, la otra sería la tomografía con perfusión. Y si no tenemos, elevarla a las 48 horas con una nueva tomografía sin contraste. Bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos un día con todo normal. Ya se ¿Qué me decías? Tenemos un paciente con un día con todo normal. Pero encontramos la causa. El 30, digamos, el 30-35% o sea de causa criptogénica. Es lo que decía recién. Generalmente, lo único que piensa, primero lo que hace, ¿cómo lo pensamos en una ACV con un día? Esto lo vamos a charlar mañana con los casos clínicos. Yo veo un paciente, por ejemplo, yo me tengo que orientar, que con lo que yo le expliqué semiológicamente, rápidamente, si tuvo más debilidad en la pierna que en el brazo, pienso en el territorio cerebral anterior. Si es más braquial y facial que el otro, pienso en la cerebral media. Entonces estoy pensando, y si el paciente tuvo vértigo, ataxia, mareo, hemipalegia y hemistesia de un hemicuerpo, una fibra larga, pienso en su pito posterior. Ya ahí me tengo que orientar qué es lo que está pasando. Le hago un electro y ya descarto una fibrilación auricular o descarto que tenga un infarto reciente. Entonces tengo que pensar a ver cuál es la causa. ¿Es extracardíaca o intracardíaca de la embolia? Si el paciente tiene, digamos, un corazón, tengo que ver si es el circuito anterior que tengo que estudiar. Tengo que estudiar las carótidas intracraneanas y las arterias intracraneanas del circuito anterior. Si yo le hago un ecocardiograma, el torácico que es normal, tiene cavidad normal, no tiene alteración de la motilidad, etc. Le hago un ecodoppler de vaso del cuello, o si tengo angioresonancia, ya la resonancia del vaso del cuello y las intracraneanas, ya descarté lo intracraneano, descarté esto, descarté lo extracraneano de las carótidas y del corazón. ¿Qué me queda? El ritmo normal. Le hago 12 horas o 24 horas de monitoreo Holter por telemetría para descartar que no esté entrando y saliendo en una arritmia. ¿Qué me queda descartar? No, bueno, puede ser que tenga una trombosis, pero dentro de lo que yo puedo descartar ahí, un transesofágico puedo pensar. ¿Por qué? Porque son pacientes menos de 50 años con foramen oral permeable, que con mixoma de aurícula, ¿estamos de acuerdo? O lo que tenga es un aneurisma en alguna de las aurículas que no esté viendo una aurícula. Y también tengo que ver si es mayor de 65 un neurisma. Le hago el transesofágico normal, vaso de cuello normal, intracraneano normal, corazón normal, yo ahí lo puedo mandar y decir, bueno, porque los estudios protrombóticos, que le estamos viendo en otra causa, de una trombosis, que la tengo que hacer a través de, acá se hace en la Academia Nacional de Medicina, tardan 2 o 3 meses. Entonces, lo mando por hematología, lo antiagrego. Siempre este paciente, la antiagregación es el tratamiento.
Si estaba antiagregado con aspirina, lo paso a clorhidrogen, a otra antiagregación, y lo mando. No, es anticoagulación. Lo que se dice actualmente es anticoagulación. ¿Listo? ¿Quedó claro esto? Después mañana lo volvemos a charlar en la casa clínica.